segundo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, CICS 2018. Esta jornada tiene como eje central, o el eje 2 del Congreso, que es Sociedad, Comunicación y Cultura en la Convergencia Mediática. Uno de nuestros ejes principales, nuestra universidad se ha distinguido por los temas de comunicación, entonces esperamos que podamos disfrutar las actividades que tenemos a lo largo del día. Las dos conferencias centrales de la mañana están alrededor de este eje y también la conferencia de las 6 de la tarde. Los invitamos también a que nos acompañen en las mesas de trabajo a partir de las 2 de la tarde. Además de las actividades en horas de la tarde tendremos algunos paneles muy interesantes de revisión de los objetivos de desarrollo sostenible y de revisión de desarrollo humano y social en la tarde a partir de las 2. Agradecemos el apoyo de nuestros auspiciantes, el muy ilustre municipio de Guayaquil, el Universo, Recycle de Nutex, el Entrega, Gran Barón, Yogur Tony, Dunkin' Donuts y Líbano. ¿Sí? Y antes de seguir, recordamos siempre que en este salón tenemos salidas de emergencia hacia un costado y que si llegas a pasar alguna eventualidad, las personas que están atrás tomen sus cosas con calma para que podamos salir con serenidad. La cultura de gestión de riesgos tiene que irse impregnando en nuestros actos de manera permanente. Iniciamos la jornada dándole la bienvenida a Ana Worman. Nos sentimos muy honrados de tener a Ana aquí con nosotros. Ana es una profesional, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Ciencias Sociales del Claxo, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Maestría de Administración del Sector Cultural de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA e investigadora del Instituto Gino Germani del área Cultura y Sociedad. Es miembro de la red Culturinec, con sede en Zagreb, Croacia, del Foro Universitario de Mercosur, FOMECO, y Broad Culture, Power and Politics de LASA. Ha sido miembro del Grupo de Trabajo Cultura y Poder y Consumos Culturales de la Claxo, fue becaria de CONICET, becaria senior de Claxo y actualmente es directora de subsidios de investigación para el Grupo Consolidado UPACIC, en el marco del cual dirige becarios y tesistas. Y debemos decir con mucho orgullo y con mucho agradecimiento también que Ana está trabajando ya algunos años con nosotros, con Santiago Toral, Ana Belén Ampuero y Diana Pacheco, asesorando las investigaciones que Santiago Toral ha estado liderando sobre el tema de consumos culturales. Nuevamente te agradecemos, Ana, porque esta es una cuestión de confianza, de querer a nosotros a la distancia y de estar aquí. Muy honrados de tenerte. Su conferencia hoy gira en torno al devenir de la cultura de masas en el siglo XXI. Santiago Toral acompañará al término de la conferencia preguntas y comentarios sobre el tema. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, ya me presentaron. Y bueno, vamos a hablar sobre la cuestión de la cultura de masas, que es un concepto tan característico, tan central de los estudios de comunicación, un poco desde la perspectiva de los estudios culturales de Birmingham y en el sentido de pensar los conceptos en una dimensión sociohistórica. Nos preguntamos justamente por el devenir, ¿no? El devenir da una idea de temporalidad, ¿no? Entonces, si hablamos del devenir de la cultura de masas, en términos de tema o problema o pregunta, nos interrogamos y decimos, bueno, ¿es válido pensar en este concepto para dar cuenta de los problemas de la comunicación y de la cultura en el siglo XXI, que es el siglo en que nosotros habitamos? Y eso es un poco lo que pretendo desarrollar en esta hora junto con ustedes. Bueno, este es un poco el propósito de la presentación, ¿no? Como tratar de entender cómo surgió este concepto de cultura de masa, digamos, cuáles son los procesos sociales, políticos y económicos que dio lugar a pensar en una cultura de masas y interrogarnos acerca de la validez y el alcance o la resignificación de este concepto en este siglo
XXI. El concepto de cultura de masas tiene que ver justamente con las masas, el surgimiento de las masas en el siglo XIX como consecuencia de procesos políticos, básicamente democratizadores, ¿no? Como fue la Revolución Francesa, la ampliación de la ciudadanía o la demanda de ampliación de ciudadanía desde el punto de vista político, como fue también el proceso revolucionario de la Comuna de París, más adelante la Revolución Rusa, con toda una serie de fenómenos políticos que hubo en Europa y también, ¿por qué no?, en América Latina. Podríamos mencionar la Revolución Mexicana, de eso no incluí fotos, pero digo, América Latina tiene bastante que ver con una modernización temprana y el acceso de las masas a la ciudadanía vía el Estado nacional. Entonces hay una dimensión política en este tema de las masas, ¿no? La democratización de las sociedades, y también hay una cuestión que tiene que ver con el crecimiento de las ciudades asociado a transformaciones económicas, ¿no? La demanda creciente de trabajadores para las fábricas, para el desarrollo del comercio. Digamos, son fenómenos que acompañan a esa transformación política de demanda de mayor ciudadanía. Digamos, son procesos que van juntos, ¿no? Uno incluso, algunos de estos temas, estoy asociando con cuestiones más contemporáneas, lo puede ver en algunas series, ¿no? Como Downton Abbey, ¿no? Esta emergencia de la demanda de los derechos de la mujer, de los derechos de los trabajadores, ¿no? En la medida que se van constituyendo asociaciones de personas en ámbitos laborales en las ciudades, ¿no? El desarrollo de los medios de transporte, ¿no? El tren, en primer lugar, que transporta, bueno, grandes cantidades de mercadería a los puertos, el transporte de trabajadores a las fábricas. Después podemos hablar, junto con estos procesos de transformaciones políticas, económicas, sociales, va surgiendo en forma paralela lo que conocemos vía Adorno y Horkheimer como el crecimiento o el nacimiento, mejor dicho, el crecimiento posterior de la industria cultural, ¿no? O sea, el cine, la radio, el cine, digamos, son expresiones culturales que surgen como en forma concomitante con estos procesos políticos, sociales y económicos, ¿no? Grandes tiradas de diarios para gran cantidad de masas de trabajadores que circulan en los medios de transporte, lo que se llama el folletín, ¿no? Que eran esos libros de literatura, de cultura popular para los trabajadores recientemente alfabetizados que circulan en los tranvías de las ciudades. Es decir, el cine, que como decía Raymond Williams, los primeros públicos del cine fueron públicos de las clases trabajadoras. Es decir, hay todo un proceso de crecimiento de productos culturales que tiene que ver con la presencia de las masas en la esfera pública, como diría Habermas, ¿no? Entonces, esto que llamamos cultura de masas va asociado al crecimiento de una sociedad de masas. Paralelamente, digo, como viendo las distintas dimensiones de este concepto, hay toda una serie de pensamientos y desarrollos teóricos que acompañan a esta cuestión de las masas. Algunos podemos decir rápidamente como celebratorios, ¿no? Desde el punto de vista político, ¿no? Bueno, como un fenómeno que daba cuenta de una cierta democratización de las sociedades, como fue, bueno, la Revolución Francesa y el acceso a la cultura vía la técnica, como habla Benjamin, ¿no? Y bueno, y juntamente con eso también hay ciertas sociologías que celebran
dan cuenta de que este fenómeno de la sociedad de masas es un fenómeno de la modernidad, ¿no? De una sociedad crecientemente inclusiva. También hay miradas negativas con respecto a este fenómeno de la masa, ¿no? Como algo negador de la racionalidad, como algo que no dejaba pensar, que anulaba al individuo. Es decir, hay toda una serie de miradas contradictorias y quizás también negativas, ¿no? Como el texto de Gustave Le Bon, Psicología de las Masas, ¿no? que tendría que ver con miradas quizás más conservadoras de esta presencia que para las élites era algo conmovedor, disruptivo, daba cuenta como del debilitamiento de ciertos privilegios. Durkheim reflexiona sobre las masas, ¿no? También tenemos de esos primeros momentos en el texto clásico de Sigmund Freud, Psicología de las Masas y el Yo, donde también hay una reflexión sobre el significado de las masas y qué pasa con este individuo como subsumido en un conjunto de personas que tiene que ver con el plano de los afectos, ¿no? Con una dimensión menos racional, ¿no? Imaginando que las sociedades fueran más racionales, que también es una pregunta. Pero había como una idea, digamos, dentro de ciertos pensamientos, de cierto mundo intelectual, que las masas eran algo negativo y que dentro de filosofía más de corte liberal o que centraban establecían una relación entre individuo y razón, esta emergencia de la sociedad de masas anularían las capacidades o el devenir de un individuo que sería la expresión de lo que Max Weber habla de la acción racional con arreglo a fines, que era un ideal de la modernidad. Bueno, ese ideal de la modernidad parecería que estaba como en una disyuntiva frente a esta irrupción de las masas desde el punto de vista cultural, político, etc. Y económico, ¿no? Las masas de los trabajadores. Pasamos. Bueno, acá hay una imagen típica del cine, ¿no? Que un poco a mí me gusta poner esta imagen porque es como una imagen que es antigua, pero sigue estando vigente, de lo que es la vida de las ciudades, ¿no? Como una expresión, bueno, están las masas, ¿no? Que se pierde la distancia, que se movilizan afectos, que irrumpen pasiones, ¿no? Todo esto que se veía como negativo, ese pensamiento, digamos, conservador en relación con las masas. Bueno, acá parece todo como lo contrario, uno tirado encima del otro y cómo se hace para subsistir o para llegar al trabajo en el metro, que empezaba a aparecer en algunas ciudades, como forma rápida de llegar al trabajo. Entonces, junto con esto que empieza a emerger, que es la cultura de masas, ¿no? Que hablábamos, las tiradas recientes del periódico, la producción en serie de películas. Bueno, el cine es, digamos, el fenómeno de la cultura de masas por excelencia. La radio escuchada por grandes masas, ¿no? Después la televisión. Esto entonces coincide con transformaciones que se dan en la sociedad, ¿no? Una sociedad liberal como era imaginada la sociedad del siglo XIX a una sociedad de masas en el siglo XX, y después de los años 30, quizás ya en los 20 o 30, y más aún después de la Segunda Guerra Mundial, dentro de lo que se desarrolla, digamos, en las investigaciones de la sociología, se habla de sociedad de consumo, ¿no? Y es también allí donde tenemos que pensar este concepto de cultura de masas asociada a las sociedades de consumo, ¿no? Entonces,
Si originalmente dentro del pensamiento, digamos, dentro de las élites, se caracterizaba a las masas como algo negativo, como algo que venía a subvertir cierto orden y cierta jerarquía, ahora empiezan a aparecer miradas quizás más positivas y más celebratorias de esta cuestión de la sociedad de masas, devenida en sociedad de consumo, porque se percibe allí que hay un proceso de democratización social, ¿no? Las masas que acceden a la cultura en su totalidad, o las masas que acceden a la cultura en términos de bienes culturales, ¿no? No vamos a entrar aquí a debate sobre el concepto de cultura, porque es otra charla. Pero que acceden a los bienes culturales, digamos, hay como una ampliación, así como una ampliación de derechos, cada país con sus historias particulares, pero hay una ampliación de derechos como, digamos, rasgo del siglo XX, de la modernidad del siglo XX, y hay una ampliación en el consumo de bienes culturales en concomitancia con la sociedad de consumo, o sea, con el mejoramiento y la posibilidad de mejoramiento de la calidad de vida, ¿no? O sea, la técnica, que es otro rasgo, digamos, característico de las sociedades modernas, posibilita la existencia de toda una serie de elementos hogareños que mejoran la calidad de vida, mejoran las posibilidades de trabajo, y dan la posibilidad de que a través de esa relación cultural y técnica nosotros podamos acceder de una manera más económica, por decirlo así, a los bienes culturales. Entonces, hablamos del cambio de una economía industrial a una economía del consumo, ¿no? Desde la mitad del siglo XX en adelante, el auge de nuevos medios y espectáculos, hablábamos de la prensa en primer lugar, la radio, el cine y luego la expansión de la televisión, ¿no? En general los estudios de sociología del consumo se anclan más bien en el papel de la televisión como una ventana de acceso al consumo, no solamente vía la publicidad, sino también en los formatos, ¿no? de los llamados soap opera, por ejemplo, ¿no? Que por eso se llaman soap opera, porque estaban imaginados para una concepción ya antigua en esta época, para la mujer que estaba lavando o limpiando mientras miraba una telenovela, ¿no? Bueno, toda una serie de formatos televisivos que surgen como a la luz, al calor o como parte de esa dinámica de la sociedad de consumo, ¿no? Entonces, si la primera, digamos, etapa, por decir así, de esa cultura de masas está muy asociada a la dinámica urbana, ¿no? La cultura de masas es esencialmente urbana, se va al cine, ¿no? Hay una recepción colectiva del cine, las masas trabajadoras van al cine. Después, en esa transformación de sociedad de masas, ¿no? De esos primeros momentos de reivindicaciones de los derechos de los trabajadores y de una serie de protestas y de accesos, digamos. Se pasa de una sociedad de masas a una sociedad de consumo. Esa sociedad de consumo ya no es, no supone tanto una presencia pública, sino que esa cultura de masas es más hogareña, por decir así. Es más hogareña. En el sentido de que, bueno, hay todo vía la televisión, primero la radio, después la televisión, como decíamos, como ventana de acceso al consumo, tiene que ver con la dinámica del hogar. Antes de seguir avanzando en el tiempo, quizás es importante también dar cuenta de otra dimensión sociohistórica de por qué llegamos a hablar de cultura de masas y qué había antes de la cultura de masas, ¿no? Si decimos que la cultura de masas es democratizadora, jerarquías, ¿no? Y por eso está cuestionada
por la Escuela de Frankfurt y también otras miradas quizás más del entorno liberal o conservador, según el caso, porque está asociada a las masas, por esto que decíamos que la masa es menos racional, es más afectiva, es más impulsiva, se maneja más con una dimensión visual que intelectual. Por todos esos rasgos que ampliaron el acceso, la producción y básicamente el acceso a los bienes culturales, hay que ir quizás un poco más atrás en el devenir de la modernidad para decir, bueno, llegamos a la cultura de masas. Y cuando tomamos, por ejemplo, el concepto de industria cultural, ¿no?, de Adorno y Horkheimer, Adorno y Horkheimer tenían una mirada crítica sobre el cine y sobre cómo la cultura, esta cultura de creciente homogeneización, de creciente estandarización y de repetición de ciertos formatos, ¿no?, que es lo que dice Adorno y Horkheimer en el texto emblemático, es porque anula las jerarquías, ¿no?, aunque ellos también son críticos de esto, desde su mirada marxista. Pero hay una situación ambigua quizás ahí en ese texto con respecto a eso. Y entonces por ahí hay que decir algunas cuestiones con respecto a la cultura, ¿no?, que todavía persiste y quizás convive con ese mundo ancho campo de la cultura de masas, que es la división jerárquica entre alta cultura, ¿no?, la cultura asociada a las élites, es una cultura que hereda la burguesía, digamos, pero que viene de una sociedad noble, de una sociedad monárquica y que tiene que ver con el refinamiento, con la legitimidad de la alta cultura, con cierta manera aparentemente natural de comportarse, y que se manifiesta bueno, ahora se habla de artes visuales, pero lo que era la pintura, la escultura, aquello que, digamos, en la sociedad tradicional estaba metido dentro de las iglesias y después pasa a formar parte del mundo de los museos y de esto que ahora más habla de la esfera pública de la cultura, ¿no? Ese mundo de la alta cultura, de la cultura de élite, la cultura snob, ¿no?, como dice Bourdieu también. Bueno, ese es un tipo de cultura que se contrapone, digamos, se opone a la cultura popular, ¿no? Pasamos esto. La cultura popular, que es la cultura asociada a la tradición, al pasado, a las costumbres, a la artesanía, digamos, aquello que tiene que ver con saberes del pasado, saberes tradicionales, y hacen a la vida cotidiana del mundo de los trabajadores, ya sea del campo o de las ciudades. Esa contraposición, digamos, esa división, mejor dicho, entre cultura popular y alta cultura o cultura de élite, es lo que de alguna manera bueno, acá ponemos lo que es nuestro popular pasado. Es lo que de alguna manera cambia con la cultura de masas. Si Adorno y Horkheimer cuestionaban esta cultura administrada, como ellos llamaban, a la cultura producida por la presencia de la técnica en la producción de bienes artísticos, digamos, la negación del arte vía la puesta en serie, la modernización, la estandarización, etc. Esa mirada, digamos, estaba en discusión, en debate con la de Walter Benjamin, el arte en la época de la reproducción técnica, donde de alguna manera que celebraba esta cuestión de la cultura de masas, de ahí, bueno, un sinfín de autores, porque esta industrialización de la cultura, contrariamente a lo que
señalaba la Horkheimer, posibilitaba el acceso de las masas a la cultura y generaba una nueva disposición a la cultura, ¿no? Si en la cultura de Lee, donde se expresa vía el gusto legítimo de la burguesía, que de alguna manera encarna a la nobleza, que ya no existe más, en algunos países nunca existió, esta nueva cultura de masas, como dice Benjamin, pone en cuestionamiento eso que se habla como el culto al arte, ¿no? Esa mirada contemplativa, esa como actitud distante frente al arte. Y lo que dice Benjamin, que es lo que después se dice de distintas maneras, es que desaparece el valor puntual, ¿no? El aura del arte. Y ahí Benjamin celebra esta desaparición del valor del culto al arte, y la cultura de masas generada por el cine sería una expresión de esa mirada distante que pone a la cultura como en un lugar trascendente frente al sujeto, ¿no? Como algo que está más allá del sujeto. Se pierde esa distancia que pretenden, digamos, las clases altas con respecto a la cultura o al arte. Entonces, la cultura de masas del siglo XX presenta esos rasgos, ¿no? Como de absorción de la cultura de élite y la cultura popular, y tiene que ver justamente con estos rasgos que fuimos mencionando sobre transformaciones económicas, ¿no? De la generación de una sociedad de masas y de una economía de masas, ¿no? De grandes tiradas de un producto, ¿no? Para gran cantidad de personas que se imaginan como un público único, ¿no? Por eso la sociedad de masas y la sociedad de consumo, como en su primer momento, por decir así, está asociada al capitalismo fordista, ¿no? A esta idea de que se produce un único modelo de algo para cualquier tipo de bien, los bienes de cualquier tipo de bien, de una heladera, un auto, una película, para una gran cantidad de personas, ¿no? Que ese es como el primer momento de la sociedad de masas, de la sociedad de consumo.